Hola, buenos días a todos. PwC Centroamérica le da la más cordial bienvenida al Business Week 2023 en una edición más donde queremos ofrecer a las organizaciones más vista, ¿verdad? Un panorama más completo, total de todo lo que es temas de riesgos, ¿verdad? Para que puedan actuar con audacia y determinación. Hoy estaremos conversando sobre cómo la función de auditoría interna puede seguir siendo relevante en su negocio en medio de la disrupción. Y para este tema vamos a contar con la participación de Susana Pino, directora de Risk Assurance Services de PwC Panamá, Luis Valdés, director de Risk Assurance Services de PwC Guatemala y Shirley Calvo, gerente de consultoría de PwC Costa Rica. Les informamos que durante todo el evento estará abierto el chat para que nos envíen sus consultas, sus preguntas y los cuales serán contestadas al final del evento. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra al señor Luis para que pueda conversar acerca de todo este tema que es realmente importante. Así que, señor Luis, las cámaras y el micrófono son todos suyos. Reitero para todos ustedes muy buenos días y muchas gracias por la participación que nosotros en este Business Week hemos estado trabajando bastante en ir preparando cada uno de los temas de forma tal que sean relevantes y de importancia y de beneficio para cada uno de ustedes. Como bien comentaba Jessica, el día de hoy vamos a conversar sobre los temas relevantes de la auditoría interna, cómo ser relevante, cómo poder generar valor en estos momentos de disrupción que existen dentro del mercado. En la siguiente diapositiva tenemos la agenda que vamos a estar manejando el día de hoy. Vamos a tener una introducción al estudio de la auditoría interna, es decir, vamos a comentar el origen, el tipo de preguntas, qué es lo que estábamos buscando dentro del enfoque del estudio que vamos a presentar el día de hoy, que fueran relevantes las preguntas, que fueran de interés, que pudieran resolver los temas que están de interés en la mesa de trabajo. Luego vamos a, como segundo tema, vamos a hablar de 5 de los temas más importantes o conclusiones importantes que se pudieron haber generado del estudio, compartir con ustedes esos elementos. Creo que va a ser importante que cada uno pueda evaluar esas condiciones, esos atributos, esas consideraciones que nos está marcando a la pauta del mercado para que nuestra función de auditoría siga siendo relevante dentro de nuestro modelo de negocio. Luego, en la tercera sesión vamos a tener algunas consideraciones finales, conclusiones que podemos tomar como elementos de apoyo para lo que es la realización de este trabajo duro de auditoría interna. Y por último, y muy enriquecedor, va a ser la sesión de preguntas, donde desde ya tenemos abierto el chat, la discusión de presentación para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Ok, en el desarrollo de este estudio global que se realizó de parte de PwC, cada 2 años venimos realizando este estudio. Sin embargo, al principio del año, la firma a nivel global quiso enfrentar una característica y un reto importante, hacer el estudio mucho más grande de lo que habíamos realizado en años anteriores. Y desde el inicio se contó con un equipo de trabajo que estuvo en colaboración con los diferentes países y territorios alrededor del mundo para lograr las metas que se tenían trazadas como tal. Y se lograron. Más de 4.680 líderes de las diferentes funciones de auditoría interna de las principales compañías alrededor del mundo, que es importante que participen dentro del estudio, pero también se buscó que hubiera participación de países emergentes en condiciones posiblemente distintos, equipos mucho más pequeños, con presupuestos más pequeños, pero que también nos pudieran dar un trazado, una ruta, unos puntos de interés dentro del mismo estudio. Y creo que se logró. Al final tuvimos participación de miembros de junta directiva, presidentes de comités de auditoría, líderes de las áreas diferentes de las líneas de defensa, vía el área de compliance, y logramos tener la participación de 81 territorios, considerando que uno de esos territorios es el denominado internamente dentro de la firma como Interaméricas, que está compuesto por los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, incluyendo Panamá y República Dominicana.
y que tuvimos una buena participación este año también de compañías que participaron con nosotros en el desarrollo de esta encuesta. El objetivo principal es identificar los elementos de coyuntura principal que ha tenido la función de auditoría luego de todos los elementos disruptivos que hemos tenido después de todo lo que ha sido la pandemia, lo que denominamos algunos la nueva normalidad, y lo que es realmente lo que está directamente dentro en estos momentos. Y de ahí se desarrollaron una serie de preguntas que a través de las diferentes respuestas podemos identificar que hay 5 hallazgos claves y que estos 5 hallazgos son los que vamos a presentar a lo largo de esta presentación. Siendo el primero de ellos en un entendimiento sobre que las megatendencias, estos elementos disruptores dentro del mercado, están creando un multiverso de riesgo complejo y totalmente interconectado. Vamos a platicar de eso y vamos a tomar algunos minutos para conversarlo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver, durante la pandemia hubieron un incremento de cambio dentro de nuestras mismas organizaciones. El mismo evento de la pandemia, el mismo hecho de estar remoto, el mismo hecho de que muchos de nuestros clientes tuvieron que interconectarse en forma remoto a través de nuestras diferentes plataformas generó mucho cambio en nuestros procesos de negocio. Por ejemplo, compañías de venta retail estaban acostumbrados a la visita física a tienda de la mayoría de los clientes. Sí teníamos una página de internet con varios de los productos, pero realmente el éxito del modelo de negocio era la visita física a tienda a través del recorrido de los pasillos y la visita a las diferentes góndolas que existían. Por supuesto, eso durante la pandemia y la restricción de movilidad que hubo, tuvo que cambiarse y el principal punto de contacto hacia nuestros clientes era la plataforma web. Pero ahí teníamos dificultades, obviamente tuvimos dificultades, la página web mostraba los productos, pero sucedía entonces de que hacíamos una selección de los productos que estaban en la página web, pero como no estaban interconectados con nuestro sistema de logística, no había una capacidad para determinar el abastecimiento correcto de los productos dentro de tienda. Entonces los clientes empezaban a hacer un listado de 20 items, 20 productos, y realmente cuando despachábamos el producto solo teníamos 10 de esos 20. Sin embargo, ya habíamos facturado todo el pedido al principio. Y eso generó cambios en nuestros diferentes procesos y desde el punto de vista de auditoría también generó cambios en nuestro modo de ver directamente los procesos de operación de negocio. Eso también afectó al sistema financiero bancario, ¿verdad? Obviamente muy acostumbrados a la visita de la agencia a la parte central del banco para hacer unas diferentes operaciones. Sin embargo, las instituciones financieras respondieron rápido a permitirnos hacer transacciones remotas, como por ejemplo transferencias o pago de cheques como tal, que era lo más habitual. Al principio no toda la plataforma de servicios estaba disponible de productos, ¿verdad? Si uno quería hacer una creación de una cuenta bancaria no era tan fácil, no había una disponibilidad al caso. Sin embargo, los procesos fueron ajustándose y modificándose y definitivamente entonces ya encontramos una plataforma distinta cuando entramos a un banco. Hay incluso bancos que ya se están transformando completamente a un banco totalmente digital, derivado del aprendizaje de estos drivers que se generaron de la parte del COVID. Pero en el fondo, la auditoría debió haber cambiado muchísimo su enfoque de trabajo para pegarse realmente a estos elementos nuevos de procesos y que esos elementos traían riesgos a la operación de negocio. La última encuesta publicada el año pasado en relación a temas de crimen económico mostraba un leve incremento en esos riesgos y muy derivado de que estos procesos de transformación que hubieron en las operaciones de negocio se dieron desde el punto de vista tecnológico, pero no necesariamente desde el punto de vista de control interno. Es decir, no hubo una invitación a las áreas de segunda línea o tercera línea como auditoría interna a participar, a blindar un poco esos procesos. Entonces, definitivamente los dejamos un poco al descubierto y ahí
se han generado riesgos dentro de nuestras propias organizaciones. Y a eso se refiere un poco el tema de las megatendencias. El hecho mismo de los cambios naturales que se están dando por los procesos de transformación digital en muchas de nuestras organizaciones, pero también estamos viendo la inclusión de temas relacionados con el mercado, ¿verdad? Un tema de mayor temas de regulación dentro del mercado, todos temas de cumplimiento, temas incluso temas ambientales, todo lo que es la plataforma de ESG está creciendo muchísimo dentro de las organizaciones. También estamos viendo la introducción de nuevas tecnologías dentro de los procesos de negocio, donde incluso estamos haciendo mucha robotización de procesos. Estamos incluyendo también el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial para la detección de ciertas características en nuestro mercado, de tal manera que yo puedo detectar que cierto segmento de mercado está haciendo un incremento de volumen de compras que está orientada para, por ejemplo, para recién casados que están haciendo compras de productos orientados a la casa. Entonces eso me permite hacer un marketing muy específico a ese tipo de temas. O estoy detectando que la gente está comprando pañales, está comprando leche, que significa entonces que está teniendo un bebé en casa, un recién nacido en casa, y entonces le puedo orientar ciertos productos específicos para ese tipo de mercados. Estamos viendo entonces que los negocios están utilizando diferentes tecnologías, están cambiando los diferentes procesos y todo eso está creando un riesgo muy complejo, interconectado dentro de nuestras propias organizaciones. De hecho, en la encuesta anual de directores se menciona que el 40% de ellos consideran que sus compañías van a tener que radicalmente cambiar mucho para ser viables dentro de los próximos 10 años. Y entonces todos esos cambios que las compañías están viendo, la participación importante de auditoría dentro de ese modelo, de todos esos nuevos riesgos, es sumamente importante. Auditoría tiene que nuevamente, en términos de estrategia y de creación de valor, cambiar mucho su enfoque, dejar muchas de las formas naturales y tradicionales con las cuales hacemos procesos de auditoría para precisamente estar en apoyo a las organizaciones en los procesos de identificación de riesgos, en el hecho de la medición, de la evaluación de esos riesgos, en las mejores acciones para mitigar esos riesgos. Pero eso va a obligar a que el auditor cambie capacidades, conocimientos, habilidades para poder tener un entendimiento sobre los riesgos que traen o se incluyen con estos temas emergentes que estamos viendo dentro del mercado. También obligará y eso más adelante Shirley lo va a platicar, el tema de tecnología, estar más en contacto en conocimiento y uso de analítica de datos, uso de Big Data, uso de inteligencia artificial, robótica para sus mismos procesos. Eso lo va a hacer más conocedor de los diferentes elementos que se están dando. Por ejemplo, cuando un proceso está siendo robotizado, ¿cuál debería ser el enfoque de auditoría interna para apoyar al negocio a identificar y a mitigar los riesgos relacionados con la robótica dentro de esos mismos procesos? Entonces, estamos viendo un enfoque de un equipo de auditoría donde va a tener que estar más interconectado con el negocio precisamente en ese perfil de riesgos. Y como estamos comentando, uno de los puntos importantes es el cambio de mentalidad desde el punto de vista de la estrategia y de las competencias que pueda tener el recurso humano. En los siguientes 2 puntos, y aquí nos va a acompañar Susana en la presentación de estos puntos. Adelante, Susana. Gracias, Luis. Muy buenos días para todos. Otro de los puntos, siguiendo, digamos, todo este tema que nos comentaba Luis, otro de los puntos es la participación en áreas estratégicas, ¿no? que tiene auditoría interna. Recientemente, en una encuesta que también la firma realizó a ejecutivos, a directores ejecutivos, preguntándole cuáles consideraban que eran las amenazas principales de ellos, las 2 que resaltaron más tuvo que ver con la inflación y con la volatilidad macroeconómica, ¿no? Fueron las que encabezaron la lista. Sin embargo, los resultados de esta encuesta, que nosotros al que estamos haciendo referencia hoy de auditores internos, se observó que casi el 50% no abordan estos temas. O sea, estos 2 temas que hablamos de inflación y la volatilidad macroeconómica no son temas que se estén incluyendo y que tampoco los tienen contemplados, ¿no? Entonces,
una de las preguntas que se hace, bueno, si para la organización esto es uno de los temas más importantes, entonces, ¿cómo esa tercera línea se está preparando? Entonces, de esto se trata, digamos, el que se pueda estar teniendo un espectro de riesgo, ¿no? En donde ese espectro de riesgo uno le permita no solamente ver una matriz de riesgos, que es lo que muchas veces nosotros estamos, digamos, como bien acostumbrados, sino más bien identificar todos los riesgos que puedan existir y poder entonces irlo midiendo, ir identificando ese comportamiento en ese espectro de riesgos, entrando estos que mencionamos ahorita, y poder entonces establecer, digamos, lo que llamamos el plan de auditoría ágil, ¿no? Que permite entonces a los auditores responder a riesgos que puedan surgir de urgentes y que puedas entonces no tener una camisa de fuerza con un plan de auditoría que tenemos a 1 año, 2 años, 3 años, sino que más bien se pueda, digamos, flexibilizar en aquellos que realmente están tomando importancia para la compañía, ¿no? Dentro de algunos de estos riesgos estratégicos que podemos mencionar, Luis mencionaba algunos, el tema de la tecnología, está la transformación digital, que no solamente aquí hablamos de tecnología, sino también puede ser una transformación de una estrategia comercial, una transformación de recursos humanos. Entonces, ¿cómo está auditoría interna incorporando todos estos riesgos que vienen de una estrategia en su plan de auditoría, ¿no? La adopción de inteligencia artificial, el ver cuál es el uso responsable de esta inteligencia artificial, que sabemos que, digamos, es el camino por donde ya tenemos que transitar. Sin embargo, sí es importante considerar una serie de elementos que el auditor interno puede aportar, ¿no? Saber la confiabilidad de la información que se utiliza para la toma de decisiones. También tenemos riesgos relacionados a lo que son las fusiones y adquisiciones, en donde se tiene que también establecer procesos de aprobaciones, el due diligence, la confiabilidad del modelo financiero, la cobertura, la calidad de datos de los riesgos que existan, cómo se están integrando los procesos y los controles, cómo están, digamos, el retorno de la inversión en esas fusiones y adquisiciones. Entonces, estos temas, y como esos hay otros temas como el diseño de nuevos productos, que a veces se involucra auditoría interna como para poder, digamos, dar su punto de vista, pero sí es importante, pues, quizás mayor involucramiento para dar de un punto de vista objetivo e independiente, como es el rol de auditoría interna, pero que sí pueda estar en este proceso, ¿no? De investigaciones, desarrollo, que puedan estar teniendo esos nuevos productos. Hablamos también, por ejemplo, del riesgo de la transformación de la fuerza laboral, en donde sabemos que pueden haber, con todos estos temas de cambio, pueden haber brechas de talento y de las habilidades que conlleve a que se convierta en un riesgo, ¿no? Porque no se esté abordando los procesos de una manera correcta. Dentro de la inflación, pues temas que pudiese auditoría interna ver procesos presupuestarios, ver pronósticos, programas de cobertura, ajustes de precios, cómo los ajustes de precios se están incorporando dentro de los procesos, digamos, de ventas, y si han establecido los controles adecuados para eso. Así que dentro de la volatilidad macroeconómica, pues también tenemos ver dónde está ubicada la empresa, cuáles los elementos de producción, las concentraciones de proveedores. Y mencionaba Luis hace un rato, por el tema de todo lo que fue el abordaje del COVID, muchos proveedores quedaron cortos de producción y algunas organizaciones dependientes de estos proveedores, ¿no? Entonces, hay que evaluar esa concentración de proveedores y proponer, digamos, también que esos planes de resiliencia en toda lo que es la cadena de suministros. Ver también lo que es los planes de continuidad de negocio, lo que es la respuesta a las crisis, y poder entonces así establecer, digamos, recomendaciones que estén alineadas a todos esos cambios que van quedando, digamos, en el entorno. Entonces, hablamos de estos tipos de riesgos, y realmente estos riesgos a veces son complejos, y los complejos no necesariamente es por la ocurrencia, sino más bien por el conocimiento, el donde se observa, porque
a veces el plan de auditoría o la función de auditoría pues dirige el plan hacia un tema sí financiero, pero no abordando, digamos, el entorno, no solamente la compañía, sino el entorno y todos esos elementos que mencionamos anteriormente, y poder entonces establecer esos riesgos estratégicos de una manera, digamos, más visible, ¿no? Porque a veces estos riesgos estratégicos no necesariamente los tenemos en una matriz o están identificados en ese registro de riesgos que tenemos, sino más bien hay que tener como acercamientos, hay que saber, hay que entender cada organización y tener acercamientos con la junta directiva, con los altos ejecutivos, que puedan entonces transmitir todas estas situaciones que se van presentando en el entorno y poder entonces así tener, digamos, lo que llamamos las conversaciones de riesgos productivas, ¿no? Entonces, incluso en este tema de las conversaciones de riesgo, la encuesta mencionaba, destacó, ¿no? Que sí se mantiene una buena comunicación, la auditoría interna mantiene una buena comunicación con lo que es el CFO, el CEO, el responsable de riesgo, el responsable de cumplimiento. Sin embargo, en uno de los porcentajes decía como que el 8% solamente indicó que había una buena calidad de interacción en y la frecuencia, y de acuerdo también a la frecuencia, con todas las partes interesadas. Entonces, esto nos hace como un llamado de atención porque sí, a lo mejor estamos como función de auditoría interna comunicando algunas áreas, pero no recogemos necesariamente todas esos riesgos que puedan estar escondidos, como le decimos nosotros, y que puedan entonces estar, que tengamos que abordarlos, ¿no? Así que es importante pues tener estas conversaciones de riesgo, poner el punto de vista de cada uno, de la función de auditoría interna, mantener por supuesto la objetividad y la independencia en todas las perspectivas de esto, pero sí tener como una participación más oportuna, ¿no? Abordar conocimientos de los equipos, no solamente de la función de auditoría, sino también buscar esos espacios con primera línea, segunda línea, y así poder entonces elevar ese nivel de madurez, que al final todas las funciones de auditoría estamos buscando elevar ese nivel de madurez. Y por supuesto también está el establecer, por ejemplo, métricas de valor que las podamos estar midiendo como función de auditoría interna, qué valor le estamos dando a la organización. Así que eso es lo que tenemos como parte, digamos, de este punto de estrategia. Muy importante tener en cuenta que debemos estar considerando estos elementos, ¿no? Para no quedarnos atrás y continuar siendo relevantes, como se dice. Y el siguiente punto, que es el tercer punto de estos 5 que queremos destacar, está orientado a lo que es la auditoría interna, que puede ser una fuerza unificadora, ¿no? Y aquí, en este aspecto de la fuerza unificadora, como observamos, hay un margen de mejora de un 49% que cree que auditoría interna no está alineada entre las distintas líneas, ¿no? Entre la primera línea, las áreas de negocio, con las áreas de riesgos, de controles, o sea que a veces no tienen una visión unificada, ¿no? Entonces, esta visión unificada nos va a permitir, con la aplicación de esta visión unificada, aprovechar las diferentes capacidades de la organización, porque cada uno tiene experiencia y sabemos que en la función de auditoría interna pueden haber ciertos expertos, pero no se va a contar seguramente con expertos de todo tipo, ¿no? Entonces, sí es importante buscar esas alianzas internas y esas comunicaciones entre las distintas líneas para poder entonces ir como una forma de atender a los riesgos, ¿no? Sabemos que los principales fracasos corporativos a veces se han visto más hacia resultados de la organización que no vio algo o no entendió un riesgo y por eso no se atacó, ¿no? Entonces, como decíamos anteriormente, estos riesgos no siempre son fáciles de ver, ¿no? Los geopolíticos, macroeconómicos, a nivel industrial, algunos tipos de industrias que son bien especializadas, como la farmacéutica, la bancaria, o sea, hay varias, digamos, la banca digital, mencionaba anteriormente también Luis, y creo que es uno de los temas que
auditoría interna debe estarse entonces refrescando con las distintas líneas y poder entonces identificar cuáles son esas áreas que tienen que estar abordando, ¿no? Con capas relacionadas con lo que es capas regulatorias, cibernéticas, comerciales, o sea, con cada uno de estos elementos. Aquí vemos uno de los puntos, es mapear el aseguramiento entre las tres líneas, ¿no? Y poder tener entonces una sola visión del riesgo, o sea, que esté unificada, y la identificación de estos riesgos, y que eso además va a permitir reducir esos puntos ciegos que a veces aparecen, y con la segunda línea también pues representa una oportunidad para auditoría interna, porque se pueden entonces buscar esas alianzas que mencionábamos, ¿no? Entonces tenemos, ya mencionamos antes, la ruta directiva, todo lo que es el área de la segunda línea, que es riesgo, cumplimiento, y auditoría interna con objetivo, con objetividad e independencia, pero sí hay un punto, digamos, que se unen. Entonces ese es el punto que tenemos que buscar para poder ver ese riesgo oculto que puede estar dentro de los procesos de la organización, ¿no? Y poder entonces atacar ese multiverso de riesgos, como lo llamamos. Auditoría interna también puede lograr un efecto multiplicador con todo esto, con todo su conocimiento, con la incorporación, como decíamos anteriormente, oportuna. Es importante establecer muy bien cuál es la misión en sus estatutos, ¿no? En las estrategias de auditoría interna, las responsabilidades, que eso es lo que va a permitir, digamos, también tener como bien separadas o sea, estamos hablando de trabajar alineadas las tres líneas, sin embargo, cada uno con sus responsabilidades, ¿no? Entonces, es importante tener muy clara esa gobernanza de lo que es la gestión de riesgos. Hacer, digamos, trabajos en conjunto, de documentar los riesgos en conjunto, es un buen ejercicio. Y también, como mencionamos, pues hay una serie, digamos, de aspectos relacionados con nuevos o riesgos emergentes de ESG, los que mencionamos, fusiones, adquisiciones, transformación digital. Entonces, todo esto al final nos va a llevar a que debemos de buscar esa sinergia, ¿no? Esa sinergia, convertir la tecnología, digamos, en herramientas que ayuden y que ayuden transversalmente. O sea, que no es una herramienta que se vaya a incorporar en una primera línea, segunda línea o tercera línea, sino cuando hablamos de riesgo, hablamos de que ayude transversalmente y que puedan entonces convertirse en herramientas que permitan visualizar, automatizar procesos de auditoría, y que incluso después pueden subirse a segunda y primera línea, ¿no? Esas automatizaciones. Programas de intercambio de talentos también es una buena, buscando esta sinergia, intercambio de talentos con auditores invitados en sesiones que puedan estar dentro de la organización, y formar comunidades de interés, ¿no? Con temas especializados. Hay, digamos, puntos como focos, temas de ESG, temas de transformación digital, son los que hemos visto más frecuentemente que se han creado, digamos, grupos de interés dentro de la organización, y permite entonces como establecer ese plan, ya sea, por ejemplo, de transformación digital, en donde todos puedan sacar provecho, ¿no? En donde pueda sacarse provecho tanto esa primera línea, segunda línea y tercera línea, donde se identifique, por ejemplo, un indicador de auditoría que además va a ser un indicador también de alerta a la primera o segunda línea. Así que esto, digamos, serían algunos de los aspectos que tenemos. Aquí le voy a dar paso a Shirley, que nos va a estar hablando entonces de los próximos temas, de los próximos 2 puntos que destacó la encuesta. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Susana. Como mencionaban Luis y Susana anteriormente, pues a la auditoría interna se le han sumado una serie pues de tendencias tecnológicas, de transformación digital, de riesgos emergentes y demás, y eso ha dejado un huequito, digamos, con la preparación o el talento que posiblemente con lo que había trabajado cada uno de los departamentos. Uno de los puntos relevantes que destacó esta encuesta fue el tema de los superpoderes humanos.
refiriéndose a todas las habilidades que de una u otra forma deben tener las personas que trabajan en los departamentos de auditoría, no solamente porque tienen que hacer uso de las tecnologías que se van incorporando, sino que tienen que ser esos asesores para poder identificar los riesgos a los que se ven involucrados cada uno de las incorporaciones de estas tecnologías como tal. La tecnología pues ha venido más sofisticada o está siendo más sofisticada cada vez más, le ha permitido pues a las organizaciones tener acceso a grandes volúmenes de información y a trabajar con ella, pero no va a poder tramitar, digamos, o materializar todas las oportunidades o las ventajas que tiene si no tienen esa línea de talento. Y no solamente en los departamentos de auditoría, sino en toda la corporación. Por esa razón, digamos, se tiene que tomar, importante, se tiene que definir un plan de formación para los empleados que actualmente pues están en las compañías y en los departamentos de auditoría. Según la encuesta, nos presenta un resultado que el 45% de los altos ejecutivos considera que la auditoría interna tiene el talento para los próximos 3-5 años para poder realizar sus funciones, pero también destacan la necesidad, por ejemplo, de seguir desarrollando habilidades como la comunicación, ser más empáticos, ser estratégicos a la hora de llevar conversaciones, por ejemplo, no hacer conversaciones tipo entrevistas, sino más bien conversaciones que generen valor para las partes involucradas, donde ambos puedan involucrarse como áreas que buscan un fin común, que es cumplir con los objetivos estratégicos de la organización y evitar que aquellas tecnologías o nuevas incorporaciones de tendencias vengan a materializar algún riesgo que pueda impedir que precisamente las organizaciones sigan creciendo o cumpliendo con su objetivo. Seguimos tratando de incorporar precisamente todas aquellas habilidades que de una u otra forma los auditores van a necesitar para poder hacer uso no solamente por ejemplo, de las automatizaciones de procesos, de los análisis de datos, sino también cómo ser personas creativas y estratégicas a la hora de comprender los resultados que de una u otra forma están arrojando estas herramientas. Por ejemplo, hace una semana se volvió viral, digamos, de unas personas que le pidieron a una inteligencia artificial o a una máquina, a un robot de inteligencia artificial, que por favor les ayudara a redactar una carta de renuncia para una empresa. Entonces, ella, por ejemplo, le redactó una carta que decía que no podía seguir en la compañía porque no aguantaba estar más triste y más pobre una semana más, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que uno vaya o va a haber poco común, digamos, que uno vaya a presentar una carta de ese tipo a una empresa que tal vez te brindó la oportunidad por varios años. Entonces uno dice, bueno, es que aquí la carta diría, bueno, mis prioridades financieras y emocionales cambiaron y por esa razón he decidido dejar mi puesto, ¿verdad? Todavía la inteligencia artificial no es capaz de detectar entre el bien y el mal, y es ahí donde los humanos somos los que tenemos que desarrollar esas habilidades para poder comprender y ser estratégicamente a la hora de presentar los resultados y no hacerle no hacer el filtro, ¿verdad?, que esos resultados nos van a arrojar. Por eso es que por más tecnología que se incorpore, podemos tener las mejores herramientas, los mejores análisis de datos, los mejores modelos, las automatizaciones de procesos y demás, pero si no tenemos a los humanos preparados para hacer frente, digamos, a esos resultados, para poder identificar cuáles son esos gaps de riesgos que tenemos que trabajar, la tecnología pues no nos va a ayudar a desarrollar nuestra función de la mejor manera y a ser estratégicamente aliados de las juntas directivas y de las altas gerencias que esperan que los auditores poseamos esos asesores más que aquellos policías que de una u otra forma lo único que hacían era pues esas entrevistas, que lo que hacían era cómo acusar, que de una u otra forma la función también, a cómo ha cambiado estratégicamente la función de la empresa, también la función de la auditoría tiene que ir en ese camino, siendo aliado, siendo estratégico, sin perder esa línea de independencia, sino que de una u otra forma nosotros vamos a coayudar, digamos, a la organización a seguir adelante. Por favor, en la siguiente lámina también vamos a ver cuál es la opinión de los altos ejecutivos en relación a la inversión que ha hecho la auditoría interna en tecnologías.
un 20%, que es un porcentaje bastante bajo, pues ha identificado o percibe que la auditoría, el retorno de la inversión en esos inversiones o esfuerzos que ha hecho la auditoría interna en incorporar tecnologías. Esto quiere decir que realmente no estamos obteniendo todavía el resultado esperado a nivel organizacional. Esto se puede deber a muchas razones. Una, porque estamos haciendo esfuerzos aislados, no tenemos una estrategia desarrollada a la hora de incorporar tecnología. Se están haciendo pues quizás la incorporación de muchas tecnologías a la vez sin tener en consideración cuáles son las habilidades que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Las habilidades que tiene mi gente, incluso las habilidades que tiene la corporación en sí para hacerle el análisis o para recibir ese tipo de información y de análisis que estamos presentando. Es por esto que esto tiene que ir como el desarrollo de una cultura de departamento, una cultura organizacional, donde primeramente se tiene que evaluar en qué estado estamos y cuáles son aquellas tecnologías que de una u otra forma nos van a venir a sumar y no más bien nos van a poner como una piedra por ahí para poder realizar nuestro trabajo. Entonces tenemos que alinearnos primeramente con los objetivos estratégicos de la organización, hacia dónde está yendo la organización, para así poder ir incorporando de una u otra forma la tecnología. Es posible que ya la tecnología que la corporación haya implementado también puede venirse a la auditoría interna. O sea, por ejemplo, si ya la organización tiene una estrategia de automatización de procesos, entonces la auditoría interna se puede sumar para automatizar algunos procesos de controles, para incluso antes también de incorporar en su propio departamento estas tecnologías, es importante que también le haya coayudado, le haya ayudado, asesorado al negocio en cuáles son los riesgos que el introducir estas herramientas puede provocar o pueden materializarse en la organización. Entonces es ahí donde la auditoría interna, quiera o no, si quiere mantener ese rol de protagonismo, tiene que ir adelante en el desarrollo precisamente de esas habilidades como tal. Para tener una incorporación de tecnología exitosa, no solamente en auditoría interna, sino en una organización, se tienen que desarrollar precisamente esos indicadores de medición que también lo mencionaba Susana anteriormente. ¿Cuáles son esos indicadores que me van a decir que realmente lo que estoy incorporando me está haciendo generar valor en la función como tal? Hacer esfuerzos no significa que yo tenga que incorporar tecnología para todo lo que hago, que tengo que traerme la herramienta que pues cuesta más caro, o que tengo que traerme la misma herramienta que otra empresa incorporó, o que otra función de auditoría incorporó, sino que se tienen que hacer análisis individuales para así realmente ser certeros a la hora de ir incorporando la tecnología. Traten de que cuando incorporan tecnología ya tengan dentro de las organizaciones quien pueda hacer uso de ellas, quien la vaya a entender, como ir formando esos champions o líderes, digamos, de las herramientas para que así le vayan a sacar el máximo provecho. Es importante, digamos, hacer como esa línea en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? ¿Cuál es la gente que tengo? O si antes de traer la tecnología tengo que traer gente o tengo que formar gente, o durante el camino de la incorporación de esa tecnología voy a ir formando a mi equipo para que a la hora de salir pues ya a producción, entonces podamos ser más ágiles y podamos realmente obtener el valor y dar el valor que precisamente esa inversión nos está llevando a hacer. Son algunos de los puntos que se pueden considerar para que realmente los altos ejecutivos, las juntas directivas, perciban que realmente la inversión que auditoría interna está haciendo les va a funcionar para recibir, digamos, esa asesoría precisamente para poder identificar o adelantarse a los riesgos que de una u otra forma se nos presentan en el día a día. Incluso, digamos, nosotros, como decía Susana, se pueden desarrollar algunas automatizaciones de procesos, análisis de datos, modelos y demás, que se pueden compartir también con las otras líneas de defensa, y por qué no también quizás en algún momento inclusive trasladarlo a la organización si es necesario, ¿verdad? Manteniendo siempre esa independencia, pero de una otra forma viendo a la auditoría también como ese asesor que se va adelantando o va prediciendo pues el futuro como lo bien llamamos, pero en sí la tecnología tiene que ir acompañada de esos superpoderes, como lo hablábamos en
en el punto anterior, ¿verdad? Las habilidades que se van a ir desarrollando poco a poco, y no solamente vamos a tener auditores que van a ser máquinas, ¿verdad? O sea, algunas veces dicen, bueno, es que si traemos un robot para que me automatice este control, entonces yo puedo reemplazar un auditor por este robot. No necesariamente, ¿verdad? El robot va a venir a que podamos, por ejemplo, llegar a una mayor cantidad de información. Podemos, en lugar de hacer muestras, podamos analizar grandes volúmenes de información, podamos tener resultados más ágiles, podamos compartir con el negocio los resultados de una forma más pronta, digamos, antes de que el riesgo realmente se materialice, pero no necesariamente es porque él va a hacer mi trabajo, sino que el trabajo de análisis, el trabajo de presentar resultados, el trabajo de ser el aliado estratégico, el de dar opinión para que estratégicamente la organización siga creciendo, va a ser precisamente la función de un humano, y es por eso que los superpoderes se tienen que desarrollar en los humanos y no en las herramientas de inteligencia artificial, porque como les mencionaba en el anterior ejemplo, ¿verdad? La inteligencia artificial pues no sabe todavía determinar entre el bien y el mal, entre qué es bueno y qué es malo, en que si hubo fraude o no hubo fraude. Ella va a decir, bueno, aquí hubo en el análisis, en el modelo, una diferencia de tanto, pero quien hace realmente el análisis va a ser el humano, con el superpoder de entender el algoritmo que está corriendo precisamente esa máquina. Entonces, pues, dentro de estos son los puntos importantes. No dejemos de lado la necesidad de entrar a utilizar tecnología, a desarrollar las habilidades. Tenemos que crear realmente un modelo de talento dentro de las organizaciones, dentro de la auditoría interna, para que así podamos seguir creciendo y cumpliendo con los objetivos estratégicos que de una u otra forma tienen las organizaciones. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera Susana, quien va a dar pues las reflexiones finales sobre esta encuesta que se realizó a esos más de 4,000 líderes a nivel mundial. Gracias, Shirley. Pues sí, como hemos escuchado, pues hay una diversa, digamos, camino que recorrer en todo este mundo de nuestra función de auditoría interna, ¿no? Y hemos titulado como acelera y brilla o desacelera y desvanece. Aquí quizás pusimos algunos de los puntos como de cierre. Sí es importante, digamos, entender que auditoría interna tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito que es de dar seguridad, confianza, de que las cosas se están haciendo bien y que se van a hacer bien con el tiempo, ¿no? Entonces, entender que el diferenciador entre el éxito y el fracaso se puede reducir o se puede comprender mejor si entendemos qué es lo que necesita la organización, qué es lo que están buscando las partes interesadas, cuáles son los riesgos que realmente son los de mayor amenaza para la organización, ¿no? Entonces, arrojar esa luz sobre lo que tal vez no todos ven, pero que sí comprometen a la reputación, que comprometen a la organización o a las pérdidas, ¿no? financieras, digamos, ese propósito que nos tenemos que trazar. Comprender las necesidades, poner foco en aquellas áreas que no se ven o no se comprenden. Y dimos algunos ejemplos de esta parte que pudiesen estarse no comprendiendo, ¿no? Mapear esas megatendencias que nos habló Luis, comprender bien el propósito, no solamente entender los procesos, porque a veces lo que buscamos los auditores internos es, bueno, tengo que entender el proceso, pero más allá de entender el proceso es buscar el propósito, cuál es el plan, cuál es la estrategia, y poder entonces en esa línea estar respondiendo de una manera más oportuna, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Esto que va a implicar a que el auditor interno pueda brindar más asesoramiento y que sea de forma proactiva, ¿no? Sobre los riesgos, iniciativas, sobre todos los riesgos estratégicos que mencionamos para la organización, y tener confianza en sí del uso de las tecnologías para que puedan ayudar realmente a la organización, porque como mencionaba Shirley, la tecnología por sí no es una panacea, ¿no? No es la solución solamente. Una tecnología sin un criterio, sin un juicio, sin un análisis, no nos va a llevar a ninguna parte. Así que tenemos esa tarea, digamos, de acelerar y brillar, que eso es lo importante. Así que
estos serían, digamos, los puntos que queríamos abordar con ustedes. Vamos ahora a una sesión de preguntas que nos va a estar Luis leyendo las preguntas que han estado compartiendo. Gracias, Susana. Sí, efectivamente agradecemos a todos y hacemos también igual la invitación a que sigan escribiendo sus consultas, sus preguntas. Yo creo que enriquece mucho esta sesión de trabajo, el poder, digamos, atender las consultas que ustedes puedan hacer. Ya aquí directamente al chat ya han llegado algunas. Vamos a leer la primera. Dice, ¿creen que los departamentos de auditoría interna han perdido relevancia en las diferentes empresas en los últimos años? Susana, si tú me ayudas con la respuesta a esta consulta. Sí, la relevancia, bueno, la relevancia es algo que tenemos que nosotros los auditores internos pues tener, digamos, en nuestra mente. Es importante evolucionar. Yo creo que la palabra para ser relevantes es evolucionar. Si actualmente están siendo relevantes, no, creo que hay la respuesta es que depende de la organización. Hay organizaciones que en mi experiencia yo he visto súper avanzadas en todos los temas de ir más allá hacia esos elementos estratégicos que mencionamos anteriormente. Los tienen contemplados dentro de ese espectro de riesgos. Sin embargo, hay otras organizaciones que si vamos del 1 al 5, hemos conseguido con 5 y hemos conseguido con 1, ¿no? O sea, del 1 al 5 el nivel de madurez. Así que lo importante es que es empezar, porque empezar a identificar esos riesgos, atenderlos y bueno, todos estos, ese concepto de la alineación entre las líneas es algo que es súper importante para poder lograr potenciar y multiplicar esas capacidades de la organización, porque a veces auditoría interna está limitado a unos recursos, pero hay que reinventarse. De lograr entonces buscar expertos, buscar, digamos, es algo que hoy en día lo vemos bien frecuentemente. Tenemos esa oportunidad de incorporar un experto en ciberseguridad, incorporar un experto de ESG, incorporar un experto de estrategia, incorporar un experto en temas comerciales de cierto tipo de industria. Así que pienso que lo importante es iniciar para no quedarse atrás y dejar de ser relevante. Creo que dependiendo del tipo de sector, algunos sectores quizás están repuntando mucho más a esa relevancia. Sin embargo, lo importante es que nos mantengamos entonces continuamente evolucionando con todo lo que va pasando en el entorno. Perfecto. Muy interesante, Susana. Sí, muchas gracias. Muy interesante tu respuesta. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, y esa tal vez, Shirley, me ayudas tú con la siguiente. Dice, ¿cuál sería una estrategia para implementar tecnología en la función de auditoría interna y generar los beneficios esperados? Adelante. Gracias, Luis. Bueno, como lo mencionaba en el punto anterior, es indispensable que se alineen los objetivos estratégicos primero de la organización con los de la auditoría interna y de una u otra forma ir evaluando cuál es la necesidad que se tiene en el departamento para ir incorporando esa tecnología, ya sea que la organización ya la tenga incorporada o que por primera vez lo vayamos a estar incorporando en el departamento. Crear un roadmap, digamos, con esos puntos relevantes que se van a ir implementando es indispensable, y también crear como pilotos, ¿verdad? Pilotos antes de salir, por ejemplo, a producción, digamos, entonces voy a automatizar un proceso, voy a hacer un proceso pequeñito y voy a ir haciendo el resultado de win-wins, ¿verdad? Como tener ganar, pero con pocos pasos, ¿verdad? No estar incorporando grandes tecnologías o querer automatizar todo al mismo tiempo, sino que vamos a ir estratégicamente incorporando algunos de esos automatizaciones, ya sea robótica, o vamos a traer análisis de datos, pero empecemos con procesos pequeñitos, con un plan bien definido. Vamos a ir en el camino también formando a las personas que están dentro del departamento para que puedan hacer uso de esa tecnología y que para que puedan leer con exactitud los resultados que van a transmitir estratégicamente a la organización. Y así es como la auditoría puede ir generando ese valor esperado por la organización. De una u otra forma, hay departamentos que se han ido sumando
a la incorporación de tecnologías después de que lo ha hecho la organización, pero también conocemos que hay otros que lo han venido haciendo primero la auditoría, y una incorporación bien definida, bien estratégica, va a llamar la atención de la organización, y es como la organización también se va a ir sumando precisamente a esas automatizaciones, a esa utilización de la tecnología, y de una u otra forma todos vamos avanzando estratégicamente hasta lograr esos objetivos propuestos por la organización. Y es ahí donde van a ver el valor que realmente auditoría está proporcionando para lograr, primero, impedir que se materialicen riesgos, y también adelantarnos a lo que puede pasar en un futuro, y de ahí tomar medidas para evitar que tener alguna afectación como tal. También es importante, Luis, que si no tenemos las capacidades técnicas, podamos también asesorarnos, como decía Susana, con un tercero, ¿verdad? Que podamos traer a alguien que tal vez nosotros no somos expertos en tecnología, no somos expertos en lo que estamos automatizando, pero tal vez con un asesor va a ser mucho más fácil esa incorporación, y de una u otra forma y vamos formando a la gente que después se va a adueñar precisamente de esas incorporaciones tecnológicas que son más que necesarias en el día de hoy por los grandes volúmenes que tenemos que examinar y por las oportunidades que de una u otra forma está generando no solo al departamento, sino a toda una organización. Sí, correcto. Es todo un tema de estrategia. Perfecto. Y continuemos. Aquí hay una pregunta que está muy relacionada con uno de los comentarios que hacías tú en tu presentación, Shirley. Dice, como se mencionaba, la inteligencia artificial no es capaz de ver el bien y el mal. Entonces, ¿cómo podríamos asegurar que lo que hoy en día es tendencia como tecnología tenga información integral para su análisis? Esto es importante, Luis, porque precisamente la información que le vamos a introducir a las herramientas y la información que de una u otra forma van a ser analizadas por ellas tienen que precisamente haber pasado por una limpieza por parte de nosotros. Entonces, si nosotros no estamos en ese proceso de entendimiento de qué es la información que está generando las otras fuentes de información de nuestra compañía, cómo hacemos esa integración, cómo limpiamos para que al final una herramienta de inteligencia artificial venga a leerlo, entonces no nos va a funcionar. Si lo dejamos todo como, bueno, ahí están las fuentes de información, meta la herramienta y ella se va a encargar, ahí ella se va a perder. ¿Por qué? Porque ella va a decir, bueno, si yo le pido, redácteme una carta de renuncia porque no me siento bien en esta compañía, ella le va a decir, bueno, queridos inútiles, hoy voy a dejar de desempeñar en su fastidiosa empresa porque ya no estoy satisfecho. Y para la inteligencia artificial, esa es una carta válida, pero para nosotros como humanos no, y es ahí donde tiene que venir precisamente nuestra habilidad y nuestra estrategia para presentar precisamente e interpretar los resultados que ella nos vaya a dar. Entonces, como dicen, si basura le vamos a introducir a las herramientas, basura vamos a obtener. Entonces, precisamente ese análisis previo, ese modelado, esa limpieza de datos se tiene que hacer previo a ir incorporando tecnología como tal. Importante incluirlo dentro de la estrategia de incorporación de tecnología, exacto, todo lo que tú mencionas de la estrategia de depuración de datos. Y bueno, y continuando un poco con el tema del modelo de supercapacidades que debe tener ahora el Departamento de Auditoría, tal vez me apoyas con esta pregunta, Susana. Dice, ¿cuáles son las pautas que debe seguir el Departamento de Auditoría Interna para establecer un modelo de talento eficiente? Bueno, el modelo de talento con los superpoderes, como decía Shirley, el modelo de talento con los superpoderes. Lo primero, yo sugiero, ¿no?, que esto se debe entender primero la estrategia. O sea, primero hay que entender la estrategia que tiene la compañía, que tiene la función de auditoría interna, y luego entender cuáles son las competencias que se necesitan para poder atender a ese plan estratégico, ¿no? Y ese plan de auditoría, pues, que se pueda estar sacando. Entonces, eso sería, digamos, como identificar esas competencias. Tenemos el marco de competencias del Instituto de Auditores Internos, pues, que es una base, pero al final es una base que debe ser pulida y adaptada a cada organización, porque cada organización, como decíamos anteriormente, tiene un nivel de madurez distinta, ¿no? Entonces, ese modelo de talento debe estar adaptado a ese nivel de madurez, porque no podemos esperar que una organización, por ejemplo, que tiene una función de auditoría interna, que solamente están haciendo pruebas, por decir, sustantivas o algunas pruebas de controles, pero muy someras y está muy dirigida a temas operativos, quizás uno ponerlos voy a colocar expertos en temas de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, sí, más bien hay que desarrollar ese modelo de talento, esas competencias
a alinearlo con ese plan estratégico que tenga la función de auditoría. Para el tema de las competencias, es bien importante consensuar esas competencias, porque hay competencias que son individuales y las competencias del departamento. Entonces, luego hay que hacer ver cuáles son la situación actual de la función de auditoría en la organización, para ver si esas competencias, cuánto falta, cuál es el gap que hay de ese modelo de talento deseado que sacamos por esas competencias, y poder entonces trazar un plan y a lo mejor buscar, como hemos dicho, a lo mejor independientes o asesores externos que puedan ayudar en ese desarrollo de ese modelo de talento. Pero sí, es muy, muy buena la pregunta. La verdad que el modelo de talento, al final hay mucha tecnología, pero si el equipo, si las personas no están preparados, no vamos a llegar a ser relevantes, como lo mencionábamos anteriormente. Gracias, Luis, por la pregunta. Igual, gracias a ti por la respuesta. Sí, tenemos otra, ¿verdad? Desde el punto de vista de auditoría externa, ¿se incluirán todos estos temas dentro del alcance? Déjenme darle respuesta a este punto. La respuesta es complicada en el sentido que es sí. Es lo que mencionábamos dentro de uno de los puntos, incluso Susana lo resaltaba, el tema ya no solamente es ver el proceso y los riesgos que tiene un proceso, que es el enfoque tradicional que nos ha costado como equipos de auditoría muchas veces alcanzar a tenerlos identificados, sino que ahora también debemos incluir los temas relacionados con los riesgos de estrategia. Y al ver los temas de estrategia, ahí van a ver directamente ya los temas que están por fuera de la organización, todos los riesgos emergentes, todo el tema de macroeconomía, todo el tema de competencia, el tema de regulaciones nuevas que puedan estar afectando a nuestra propia organización. Entonces, sí, cada vez la cobertura y el alcance y el enfoque de trabajo de auditoría se vuelve mucho más amplio y más complejo, pero porque debemos, o espera el negocio que debamos abarcar realmente el conocimiento y el entendimiento dentro de todos estos diferentes temas. Uno de los puntos que a veces dentro de los equipos pequeños de auditoría o en organizaciones pequeñas y medianas, nos quejábamos de que no existían unidades de riesgo o no existían unidades de cumplimiento, y al no tener una unidad de riesgo, los procesos de identificación de riesgo los tenía que hacer la propia auditoría interna, o incluso, por ejemplo, temas de validación y revisión de tareas, las tenía que hacer el área que usualmente las hacía compliance, la teníamos que hacer nosotros desde el punto de vista de auditoría. Pero ahora se ha vuelto mucho más complejo porque muchas organizaciones ahora ya contamos con una unidad de riesgo, ya contamos con un área de compliance, y entonces tenemos que generar valor estas tres organizaciones o unidades dentro de nuestro propio negocio. Una vez me comentaba un director de un banco regional nuestro de Centroamérica, me decía, mira, es difícil estar en esta posición, porque si yo invito a auditoría, me presento una fotografía de mi empresa que es muy distinta a la que me trae riesgos y muy distinta a la fotografía que me tiene compliance. Entonces el reto realmente es cómo todos los diferentes elementos, diferentes valores, las nuevas regulaciones, las nuevas tecnologías, la competencia, el tema de privacidad de datos, etcétera, como auditoría, cómo puedo yo generar valor dentro de la organización haciendo un trabajo en conjunto, creando una sinergia entre las tres unidades, entre tanto segunda línea como primera línea. Perfecto, vamos a darle, tenemos espacio todavía unos minutitos, vamos a una consulta más. Ok, y esta creo que te la puedo dejar a ti, Susana. ¿Cuál considera que podría ser el mayor reto cubrir el espectro de riesgo con los recursos que tengo actualmente en auditoría interna? El mayor reto puede ser el tema justamente de las capacidades, ¿no? Yo pienso que el incorporar, por ejemplo, cuando incorporamos tecnología, incorporamos nuevos riesgos, pero ¿cómo vamos a evaluarlos desde el punto de vista de auditoría? Pienso que con la otra pregunta que creo que habían realizado, parte, digamos, sigue siendo válida esa respuesta también, porque ese modelo de talento, esas capacidades deben saber cuándo levantar la mano, o sea, cuándo la función de auditoría debe levantar la mano y decir, aquí necesito ayuda, primera línea, segunda línea,
desde el buen punto, digamos, de vista de necesitar ayuda. No es decir que no he investigado y todo eso, sino que es un tema muy especializado posiblemente y se requiera levantar esa mano. A veces esto puede ser, y pienso que esto puede ser un reto porque está de la mano con un presupuesto, está de la mano con unos tiempos, con un plan, está de la mano, digamos, con quizás una pauta que ya se ha establecido, y el desarrollo del talento, el desarrollo de las capacidades no es algo que ocurre de un día para otro, ¿no? Entonces, pienso que esa puede ser uno de los retos más grandes. Creo que el siguiente lo veo en abordar esas tecnologías, ¿no? Abordar las tecnologías también de una manera eficiente, o sea, lograr que por medio de esa tecnología que se incorpore y las capacidades que se agreguen, se logre esa eficiencia. Eso creo que sería, digamos, el reto, el saber aprovecharlo, pero sigo, digamos, dirigida hacia el punto de las capacidades y del talento con el que contamos, que he visto excelente, o sea, unas funciones de auditoría interna muy valiosas, pero siempre, por supuesto, hay algunas áreas de mejora en temas de competencias, ¿no? Perfecto, Gracias. excelente. No, muchas gracias, Susana, a ti. Ok, perfecto, estamos en el tiempo. Todavía siguen llegando algunas consultas sobre la mesa de trabajo, pero vamos a recibirlas y darle respuesta y después canalizarlas en el correo de agradecimiento que hagamos a ustedes por la participación en este evento. Creo que con eso estamos cerrando, Jessica. Muchas gracias y por favor cierras el evento. Claro, muchas gracias a nuestros expositores, al señor Luis, a la señora Susana, a Shirley, por supuesto, que hoy nos conversaron sobre tendencias, superpoderes humanos, que me encantó esa palabra que utilizó Shirley, habilidades para hacer uso de las automatizaciones de procesos y cómo ser estratégico dentro de la función de la auditoría interna y cómo se puede seguir siendo relevante en el negocio en medio de la disrupción. Así que es súper interesante. Este tema realmente ha sido de mucho aprendizaje para muchos. Les cedo un pequeño espacio a cada uno de ustedes para que se puedan despedir del público. Más bien, gracias, Jessica. Más bien agradecerles a cada uno la participación. Efectivamente, creo que el rol de auditoría interna cada vez es más relevante dentro del propio negocio. Tenemos que dejar muchos de los enfoques tradicionales que hemos tenido. El negocio está esperando que seamos relevantes en cuanto a una mayor capacidad y mayor nivel de competencias para identificar estos riesgos disruptores que están entrando dentro de nuestro mercado. Y creo que ahí está el reto de poder nuevamente trazarnos una serie de competencias y habilidades que el negocio nos está requiriendo. Susana. Gracias. Bueno, muy agradecida también de tener la oportunidad de poder compartir, pues quizás algunas de este conocimiento, de esta experiencia más que todo. Y bueno, creo que también el impulsar hacia la evolución, creo que es para mí una palabra clave, evolucionar. Siempre tenemos que estar en un proceso, digamos, de cambio y de integración, alineación con las distintas líneas de la organización para al final buscar atender lo que realmente necesita la organización y no solamente aplicar un plan, digamos, ya que tengo tradicional. Así que esa es mi invitación y muchas gracias. Gracias. Shirley. Muchas gracias a todos por la participación. Esperamos que realmente el contenido que les hemos compartido les sea de mucha utilidad. En mi caso, pues, les quería mencionar que pues no le tengan miedo a la tecnología que vayan a estar incorporando, más bien asesoren de una manera adecuada, alíñense bien estratégicamente con la organización, que ya de por sí las organizaciones están en esa transformación como tal. Transfórmense ustedes también en su departamento, transfórmense no solamente en tecnología, porque cuando hablamos de transformación no solamente tecnología, es transformen a la gente, el concepto de trabajar, la forma operacional de ver también a las otras líneas de defensa. Organícense de una u otra forma para que los riesgos sean considerados a nivel organizacional y no como islas para el desarrollo de una adecuada función de control, que es a lo que estamos llamados como auditores y como gestores pues, de supervisión en cada una de las organizaciones. Muy buen día.
Gracias, Shirley. Y gracias a todos ustedes que estuvieron el día de hoy en nuestro primer día de la semana del Business Week. Muchas gracias por haber participado. Y antes de finalizar, los invitamos mañana a acompañarnos en la sesión Riesgos y Estrategia de la Fuerza Laboral. Así que muchísimas gracias y que tengan lindo día.